Hola a todas las mentes curiosas y profesionales de la educación que nos acompañáis en esta guía. Bueno, vamos a sumergirnos de lleno en esto. Hoy tenemos un tema absolutamente fascinante entre manos. Vamos a meternos literalmente dentro de la cabeza de un adolescente. Queremos desentrañar qué pasa exactamente ahí dentro cuando la tensión se dispara en clase. Ojo, porque hay que reconocer una realidad que se vive a diario en los institutos. Aulas enteras llenas de chavales de 17 años atravesando una especie de tormenta perfecta. A esa edad, los cambios biológicos y sociales hacen que el cerebro funcione como una alarma de incendios, pero una hipersensible. Es fundamental entender esto. Cuando vemos un comportamiento defensivo o impulsivo, rara vez es una decisión fría y calculada, para nada. Es una pura reacción automática de supervivencia. Y para navegar por todo esto, esta es nuestra hoja de ruta. Empezaremos viendo el desafío de los 17, luego pasaremos a cómo traducen los estímulos y cómo poner freno a ese impulso. De ahí analizaremos el bucle de la violencia, cómo humanizar nuestra mirada y terminaremos creando un laboratorio de intencionalidad. Vamos a ir desde lo macro, el aula, hasta lo micro, la mente del estudiante y vuelta a salir. Sección 1. El desafío de los 17. A ver, es imprescindible validar el panorama tan complejo al que os enfrentáis cada mañana. En esta etapa de pura ebullición necesitamos distinguir muy bien dos cosas. Por un lado, la acción mecánica, ese piloto automático del que hablábamos, el actuar sin pensar por puro instinto defensivo. Y en el otro extremo tenemos la acción intencional, que son las decisiones conscientes, reflexivas y libres de violencia. Y aquí está la clave de todo. Nuestro objetivo pedagógico no es simplemente castigar esa explosión mecánica, sino darles herramientas de autoconocimiento. Pasamos a la sección 2, la traducción de los estímulos. Vamos a hacer un poco de zoom en su paisaje interno. Y fijaos, lo verdaderamente interesante aquí es el concepto del traductor mental. Imaginad la escena. A la izquierda, un evento totalmente neutro. Un estudiante se ríe mientras otro mira la pizarra. Ya está. Pero a la derecha vemos la traducción automática. Esa mente adolescente empieza a gritar: «¡Se están riendo de mí! ¡Esto es una amenaza!». Ningún estímulo les llega de forma pura. El estrés familiar, las presiones, todo eso actúa como un filtro que convierte algo inofensivo en un ataque directo. Entonces, ¿qué hacemos con esto en clase? Pues toca cambiar el chip. En lugar de reaccionar enseguida con un castigo, tenemos que empezar a leer esa conducta defensiva como un simple dato. Es información procesada por una mente en alerta. Lo que funciona de verdad es analizar casos hipotéticos entre todos, desarmar juntos cómo funciona ese traductor mental, sin señalar a nadie. Es como resolver un rompecabezas en grupo. Sección 3. El freno al impulso. Metámonos aún más a fondo en ese espacio físico y mental. Ante un chispazo en clase, el cerebro dibuja una imagen de peligro a la velocidad de la luz y las banderas rojas biológicas saltan de inmediato. El corazón se pone a 1000 por hora, los puños se cierran. Es una respuesta motriz brutal que estalla mucho, pero mucho antes de que el intelecto pueda siquiera comprobar si el peligro es real. Y aquí es donde entra la magia, la técnica de la retención. Básicamente es enseñarles a forzar una pausa activa de 3 segundos. 1, 2, 3. Respirar y registrar esa tensión en el propio cuerpo antes de devolver el golpe. Parece una tontería, un lapso diminuto, pero de verdad lo cambia absolutamente todo. Cortocircuita la respuesta automática. Cuarto punto, el bucle de la violencia. Vamos a alejarnos un poco para ver cómo esto contagia a toda la clase. Esto que vemos aquí es la cronología trágica de una profecía autocumplida. Es un círculo vicioso de manual. Todo arranca con una simple sospecha de amenaza, que dispara casi sin pensar una reacción hostil. Claro, el compañero atacado responde con hostilidad real. Y ahí llega la falsa confirmación. El que empezó piensa: «¡Ajá! Lo sabía! Tenía razón!» Y ¡pum! Ya tenemos un bucle interminable de tensión y malestar. Para desmontar este circo hay que dejar de preguntar quién ha empezado. Eso ya no nos sirve de nada. La pregunta clave que debemos hacerles es: oye, ¿esa reacción impulsiva que tuviste te dejó en paz o te generó más malestar interno? Enfocarnos en cómo se sienten por dentro es lo que les hace darse cuenta de que la violencia nunca, jamás resuelve el problema original. Entramos en la sección 5, humanizar la mirada. Vamos a ver herramientas prácticas para el día a día. A ver, romper ese reflejo mecánico cuesta. Cuesta muchísimo. Exige aprender a mirar a los demás de una forma totalmente nueva. Básicamente, significa obligar a la mente a suspender el juicio y, como decimos, bajar el escudo y la espada. Es entender profundamente que los compañeros de clase también van cargados con sus propios miedos, sus dramas y sus inseguridades. Y esto ilustra de maravilla el núcleo ético de todo este asunto. Cuando tratas a los demás como quieres que te traten, te liberas.
No es la típica frase de taza de café, o bueno, en realidad quizás sí, pero es pura empatía estructural. Es una herramienta de liberación personal increíble que desactiva esa necesidad agotadora de vivir siempre a la defensiva. Para llevar esta filosofía a la práctica necesitamos pasar a la acción. Podéis hacer ejercicios de inversión de roles, por ejemplo. Explorar en un entorno seguro esos dramas típicos de los 17 años, la presión del grupo, los malentendidos, la ansiedad de los exámenes. Crear dinámicas donde puedan ensañar esto de validar lo que siente el compañero. Ponerse en sus zapatos para practicar esa mirada humanizada. Y llegamos a la sección final, la número 6, el laboratorio de intencionalidad, mirando hacia su vida adulta. Al final del día, el gran objetivo es transformar nuestras aulas en verdaderos laboratorios de intencionalidad. Enseñarles a detectar estas respuestas automáticas va muchísimo más allá de evitar que se peleen en el pasillo. Les estamos dando las herramientas para una vida adulta, libre y no violenta. Los sacamos de esa cárcel terrible que es la sospecha permanente. Y para terminar, quiero dejaros con esta reflexión sobre vuestro propio entorno. Identificar los detonadores invisibles es el primer gran paso para el cambio. Así que, pensadlo bien, ¿esas respuestas impulsivas que veis a diario son algo generalizado de la edad? O mejor dicho, se disparan por estímulos súper específicos de vuestro centro, como el sistema de evaluaciones o la competitividad que a veces fomentamos. Ahí os lo dejo, para que lo penséis. La respuesta podría cambiarlo todo.